Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yuri Vladimir Vázquez Equino. Esta es la presentación de la materia El español en América, variación y variedad. Y el tema es las lenguas criollas. Bien, la variedad en contacto en Hispanoamérica. Los efectos del bilingüismo se ponen de manifiesto al contemplar la enorme diversidad del español de América, producto sobre todo de bilingüismo sostenido a lo largo de su extensión territorial. Los más relevantes sin duda tienen que ver con las lenguas americanas que se han conservado hasta nuestros días: maya, guaraní, quechua, aymara. Quedan huellas además de lenguas africanas como el palenquero y el papiamianto. Contacto del español con las lenguas americanas. Las transferencias que afectan exclusivamente al plano léxico y que se incorporaron desde hace tiempo, en tiempos tempranos, al español de los colonizadores se produjeron en territorios donde la población indígena se extinguió muy pronto, total o parcialmente. La presencia de rasgos autóctonos fonético-fonológicos, morfosintácticos y también léxicos en el español hablado en algunos territorios hispanoamericanos requiere una relación más prolongada entre hablantes del español y de la lengua indígena. Se desarrollaron como resultado de un aprendizaje imperfecto de la lengua española por parte de las poblaciones autóctonas. Contacto entre español, quechua y aymara. El quechua es una de las lenguas indígenas más importantes de la América prehispánica. La forma en la que el quechua se imponía a los pueblos sojuzgados recuerda mucho a cómo estaba el Imperio Romano, pues los hijos y los familiares de los jefes de las tribus conquistadas eran educados en esta lengua, lo que dio lugar a un bilingüismo histórico andino que sería continuado bajo otros presupuestos por los colonizadores españoles, los cuales utilizaron el quechua como lengua general de evangelización, de modo que fue entonces cuando se extendió más allá de donde había llegado el imperio inca. La variedad resultante del contacto del español con el quechua se conoce como español andino. El español andino es el que se habla en toda la área de países andinos, tanto en la costa como en la cordillera, en la selva o en los llanos. El espacio andino es una zona caracterizada por el contacto secular entre el quechua y el español, como demuestra la documentación colonial. Desde muy temprana edad, el español formó parte de la vida de los indígenas de las castas de poder. Durante la edad colonial, el pueblo quechua constituía la base de una estructura de poder piramidal. También ha sido así durante el periodo inca. No obstante, la administración española, más permeable al ascenso social, permitía progresar socialmente a indígenas y mestizos, vinculados a dicho censo casi siempre al conocimiento en menor o mayor grado de la lengua española. Entre los factores que han incitado la continuidad del español andino colonial hasta nuestros días destacan el alejamiento respecto a las ciudades de las localidades que poseen dicha variedad lingüística. En estos casos los profesores son hablantes de esas interlenguas, de modo que los nuevos aprendices del español no tienen como referencia su norma estándar, y en consecuencia es español fuertemente interferido de rasgos quechuas en la variedad que adquieren. Existe otra vía diferente de la escuela como agente de castellanización: la migración a las ciudades, los centros de trabajo, los sindicatos y organizaciones de base, así como el servicio militar obligatorio para los indígenas. El español aprendido en tales circunstancias constituye también una modalidad lingüística profundamente marcada en términos sociológicos, habiendo llegado a constituirse en estereotipo que recibe el nombre de castellano motoso. En Ecuador actualmente se hablan 10 lenguas indígenas que son oficiales, de las cuales el quechua es la más importante y la que históricamente ha tenido más contacto con el español. La población indígena vivió aislada durante siglos por dos factores:
la exclusión del sistema escolar y la feudalización del espacio geopolítico a través del sistema de haciendas. En Bolivia existen 30 lenguas indígenas y entre ellas son el quechua y el aymara las que poseen más hablantes. En nuestros días aumenta el uso del español y consiguientemente el de bilingües, lo que favorece las situaciones de contacto, sobre todo en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre. La región del noreste argentino, ampliamente estudiada por Granda, abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Cajamarca, La Rioja y Santiago del Estero, espacios geográficos caracterizados por la interculturalidad y la incidencia de las lenguas quechua y aymara debido a su situación sociohistórica. El guaraní constituye junto al tupi una familia lingüística originariamente hablada por agricultores guerreros asentados entre los ríos Paraná y Paraguay. Cuando llegaron los españoles abarcaba la mayor parte de la actual República de Paraguay, las cercanas provincias argentinas de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones, y además estaba extendido por casi toda costa de Brasil. Los colonizadores y los misioneros españoles y portugueses se dieron cuenta muy pronto de su carácter sencillo y desde finales del siglo XVI comenzaron a cultivarlo y difundirlo como lengua general desde las famosas misiones jesuitas. Hoy sus dialectos no conforman áreas continuas más que en territorios bien definidos, como Paraguay y regiones próximas de Argentina, Bolivia y Brasil. Aspectos sociológicos. Paraguay históricamente ha sido un territorio en el que ha predominado el monolingüismo guaraní, de modo que mientras en otras áreas hispanoamericanas se produjo más o menos intensamente la hispanización de los indígenas, en Paraguay se desarrolló un proceso de guaranización de la población criolla. El actual bilingüismo proviene de la simbiosis de una población monolingüe minoritaria, pero dominante y socialmente vinculada a valores y normas de procedencia española, con una sociedad mayoritaria guaraní que conservó su acervo cultural y especialmente lingüístico. Se describe en general la convivencia entre español y guaraní como modelo de bilingüismo diglósico estable, con una especialización de espacios de uso y funciones lingüísticas de cada lengua, el español como variante alta y el guaraní como variante baja, subordinada socialmente. El empleo del guaraní es mayoritario en las situaciones que corresponden a las relaciones de proximidad y de afectividad. En cambio, el castellano es preferido en las situaciones de las áreas técnicas, académicas y administrativas, en la burocracia, la escuela o los medios de comunicación. La incorporación de guaranismos léxicos al español paraguayo también ha sido valorada en algunas contribuciones. El conjunto léxico que afecta al vestido, la cocina, la familia, la iglesia, a los fenómenos atmosféricos, no ha permitido ningún intercambio. Contacto entre español y el maya. El maya probablemente pertenece a la misma gran familia de las lenguas utoaztecas de América del Norte, entre las que también se encuentran el náhuatl. Su antigua área de dominio está constituida por los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Tabasco, parte de Chiapas y Quintana Roo. Además, Guatemala, Honduras Británica y parte de Honduras. Su vitalidad ha sido y sigue siendo muy grande, de manera que hoy el bilingüismo todavía es comprobable en buena parte de sus territorios. La lengua maya se encuentra en una situación de privilegio entre todas las lenguas indígenas mexicanas, lo cual le ha permitido mantener una notoria vitalidad frente a la lengua oficial, especialmente en los estados de Yucatán y Quintana Roo. El prestigio del maya deriva de circunstancias cualitativas singulares. El maya es vehículo de comunicación no solo para la mayoría de la población rural o popular, sino que es utilizado asimismo por buena parte de personas cultas de esos territorios. Algunos rasgos fonéticos del español hablado en esos territorios que podrían considerarse muestras indígenas de interferencia, entre ellos la entonación de la frase lenta y pausada, las consonantes glotalizadas, P, T, K,
La articulación alveolar de la consonante palatal nasal del español como ni, patio, y la despalatización de estas consonantes ante, y, albanil, o la sustitución de F por P en cualquier contexto fónico. Y ya en el terreno del léxico es posible añadir algunos manierismos incorporados al español yucateco mediante técnicas geolingüísticas: chete, labio leporino, chech, pozos de líquidos, chichis, migas de pan, ocay, luciérnaga. Las discordancias de género y número casa coloniales es muy notoria el cambio que está sucediendo. La discordancia entre sujeto y verbo, personas líderes que por razones de violencia tuvo que salir de la comunidad, la omisión del artículo determinado, hasta ni podemos tomar camioneta. Contacto del español con las lenguas africanas. Durante la época colonial, prácticamente todas las áreas hispánicas de América tuvieron grandes núcleos de africanos, ya que desde las Antillas fueron repartidos por todo el continente, siendo especialmente destinados como mano de obra a las minas de Bolivia, Perú, México, Honduras y Colombia. El mestizaje fue borrando la huella africana en muchos de sus lugares. La presencia africana en América se ha dejado sentir en el arte, la música, la religión y el folclore, especialmente en las zonas caribeñas. La consecuencia lingüística inmediata de este contacto entre las lenguas africanas y el español hubo de dar lugar a un español africanizado cuya supervivencia parece ser el habla vozal que se usaba entre africanos de Puerto Rico en el siglo XIX y de Cuba hasta mediados del siglo XX. Las lenguas criollas de base hispánica. En las circunstancias más frecuentes, el pidgin se deriva del idioma del grupo dominante. Este lenguaje reducido, que carece de toda inflexión, conjugación, concordancia y complejidad sintáctica, es adoptado por los miembros de distintos grupos lingüísticos para facilitar la comunicación básica entre sí. Una lengua criolla surge típicamente cuando un pidgin llega a ser lengua nativa. Si los idiomas nativos que forman el sustrato del pidgin son gramaticalmente parecidos, el criollo resultante puede ser una verdadera lengua híbrida, combinando la base léxica del idioma lexificador y las estructuras sintácticas de las lenguas del sustrato. El Tok Pisin de Papua Nueva Guinea combina palabras de origen inglés con estructuras gramaticales autopacíficas. El chabacano, lengua hispano-filipina, combina palabras españolas con partículas gramaticales y configuraciones sintácticas de las principales lenguas filipinas. Cuando un idioma criollo convive con una lengua lexificadora original, se produce un continuum postcriollo, en que los miembros de la comunidad lingüística combinan aspectos del idioma criollo con estructuras del idioma original según su nivel de escolaridad. El aspecto más significativo de una lengua criolla es la etapa de descontinuidad diacrónica, el momento de rotura, creación de un pidgin por individuos que desconocen la forma completa del idioma lexificador, seguido de la creación de un idioma nuevo, el criollo. Semicriollo, lengua producida de algún tipo de contacto lingüístico que demuestra unas características acriolladas con respecto a las variedades anteriores, pero que no requiere la ruptura total que presupone la conversión de un pidgin no nativo en un idioma criollo nativizado. Las tierras americanas debieron desarrollarse a partir del siglo XVI entre la población esclava de origen africano. Hablas criollas que se transformaron después de un continuum postcriollo y posteriormente fueron acercándose a la lengua española, con la cual confluyeron la mayor parte del territorio americano. El papiamento, lengua vernacular de las Antillas holandesas, Curacao, Aruba, Bonaire, que contiene elementos españoles y portugueses, además de unas contribuciones posteriores del idioma holandés. El palanquero, lengua vernacular de la aldea afrocolombiana de San Basilio de Palenque.
Existen por lo menos tres variedades acriolladas de español de las Islas Filipinas, conocidas colectivamente como chabacano. Según muchos investigadores, el español hablado por negros prosales, nacidos en África que hablaban variedades parcialmente adquiridas del español, deben haberse convertido en una lengua criolla en Cuba, Puerto Rico y posteriormente otras regiones del Caribe hispano. La escasez de criollos de base española. Todos los criollos afroatlánticos, sean de base portuguesa, inglesa, francesa o holandesa, se formaron originalmente en las factorías o fortalezas europeas en la costa occidental de África, a partir del siglo XVI. Los españoles, sin embargo, no se establecieron en África Negra hasta las últimas décadas del siglo XIX, mucho después de la formación de los criollos afroatlánticos. Es más probable que la falta de criollos afrohispánicos se deba a las oclusiones demográficas entre blancos y negros durante los momentos decisivos del Caribe hispánico, así como la poca duración de las altas concentraciones de africanos rosales en el Caribe. El chabacano. El único dialecto chabacano que ha sobrevivido los desplazamientos lingüísticos de los últimos 150 años es el zamboanqueño, hablado en la ciudad de Zamboanga y sus alrededores, y que cuenta con varios centenares de miles de hablantes. En la actualidad, el idioma tagalo ha reemplazado casi por completo a los dialectos chabacanos de Ternate y Cavite, mientras que en Davao y Cotabato han sido los idiomas de Visayas, principalmente el cebuano, los triunfadores en la pugna lingüística de Mindanao, tierra de inmigrantes de otras áreas de Filipinas. Es probable que el origen del salvanqueño haya surgido en Zamboanga, después del retorno del destacamento militar español en el año 1719, cuando llegaron soldados mercenarios de varias zonas de la colonia, entre los cuales figuraban con toda probabilidad unos hablantes de ya existente chabacano de Cavite, Temate. Aunque el dialecto zamboanqueño difiere de los dialectos de Cavite y Temate, en varios aspectos significativos son aún más notables las semejanzas estructurales, en vista de las cuales es imposible que los dos grupos de dialectos hayan tenido un origen independiente. El dialecto caviteño presenta un aspecto algo más evolucionado, al mismo tiempo que da evidencia de un contacto más reciente con el idioma español, y el dialecto zamboanqueño evidentemente se formó después de haberse producido la diferenciación entre el terrateño y el caviteño. El chabacano es la lengua nativa de la mayoría de la población actual de Zamboanga, con excepción de los musulmanes oriundos del archipiélago de Sulu. Entre los zamboanqueños nativos, el chabacano es el idioma preferido en la mayoría de las situaciones lingüísticas, aunque entre los grupos profesionales y escolares existe un importante componente léxico de origen inglés. Todas las lenguas autóctonas de Filipinas mantienen el orden sintáctico preferido, verbo, sujeto, objeto, y las variedades chabacanas suelen mantener el mismo patrón gramatical. Al igual que las otras lenguas criollas, el chabacano carece de inflexión verbal. El verbo se forma de una raíz invariable, deriva del infinitivo o de la tercera persona del singular, acompañada de una partícula preverbal que señala tiempo, modo o aspecto. La incorporación de elementos léxicos del chabacano zamboanqueño ha pasado por cuatro etapas. Los primeros contactos con el español, la influencia visaya, los últimos contactos españoles y la influencia contemporánea del inglés. Después de la formación inicial del dialecto zamboanqueño, una gran cantidad de palabras de origen visayo pasó a formar parte del léxico hispano-criollo, reemplazando a palabras españolas, algunas de las cuales han sobrevivido en el terrateño y el caviteño. En las últimas décadas del siglo XIX fueron integradas o reincorporadas otras muchas palabras españolas del chabacano de Zamboanga. El palenquero. El palenquero es una lengua criolla de base afroibérica que se habla en la aldea colombiana de Palenque de San Basilio, al sur de Cartagena de Indias. En el pueblo, el idioma recibe el nombre de lengua
frente a quetiano, castellano, la otra lengua de la comunidad. La lengua palenquera surgió durante el siglo XVII, cuando un grupo de esclavos cimarrones se fugaron a Cartagena para establecerse una comunidad fortificada en el interior de Colombia. El sistema verbal de palenquero se efectúa a base de una raíz invariable y partículas preverbales. También hay formas que parecen tener el sufijo imperfectivo va. Las partículas principales son ta, habitual progresivo, a, c, habitual, tan, futuro irrealis, a, pasado perfectivo, taba, pasado imperfectivo. El papiamento es una lengua criolla de base léxica española y portuguesa y de orígenes fuertemente disputados. Según las teorías más aceptadas, el papiamento nació en la isla holandesa de Curazao, tal vez hacia comienzos del siglo XVIII. Existen semejanzas tipológicas en el papiamento y el criollo de Cabo Verde, sobre todo en el sistema verbal, pero las diferencias son igualmente significativas y todavía no se ha logrado una genealogía definitiva del papiamento. El papiamento ha convivido con el español caribeño, sobre todo del vecino país Venezuela, por varios siglos. En Aruba casi todos hablan español y en Curazao. La lengua española también es ampliamente conocida. La costa venezolana contiene varios poblados de habla papiamento descendientes de comunidades de cimarrones. A diferencia de otras lenguas criollas, el papiamento goza de amplia aceptación oficial en las Antillas holandesas, así como de una tradición literaria que remonta al siglo XIX. El papiamento es lengua cooficial de las Antillas holandesas y tiene una presencia preeminente en la prensa, la radio y la televisión.